Alguna vez pensé que mi vida sería como un libro escrito con esmero, líneas rectas, capítulos claros. Un final predecible. Pero un día conocí a una persona que puso mi historia patas arriba. Yo no buscaba cambios. No soñaba con la pasión. Simplemente vivía. Y luego, me permití hacer algo que hasta hoy no puedo perdonarme. Esta es una historia sobre una elección que parece casual, y sobre cómo un solo error puede cambiarlo todo para siempre. Aquella noche me quedé hasta tarde en la facultad. Hacía calor, estaba todo sofocante. Y el aire en el aula era denso como en una lata de conservas. Cuando finalmente salí a la calle, el cielo estaba bañado en un espeso oro por el sol poniente. Caminaba despacio, disfrutando de esa breve libertad. Nuestra pequeña plaza estaba casi vacía, solo un café al fondo seguía abierto, con unas pocas mesas al aire libre. Lo vi de inmediato. Estaba sentado, recostado en el respaldo de la silla, con una simple camiseta negra, fuerte como una roca. No tenía un cigarrillo en la mano, solo una taza de café y una tensión contenida en cada uno de sus movimientos. Atrapé su mirada. No apartó los ojos, como suelen hacer los desconocidos. Me miraba fijo, directamente, no con descaro, no de forma vulgar, sino como si ya supiera algo sobre mí. Rápidamente aparté la vista. Con el corazón latiéndome más fuerte, señorita, ¿todo bien?, preguntó un camarero mayor al pasar junto a mí. Sí, todo bien, respondí, sin entender por qué mi voz tembló un poco. Apuré el paso. Pero sentía su mirada sobre mí hasta el final de la calle. Esa noche tardé mucho en dormir, y no dejaba de preguntarme quién era él, y por qué esa mirada me resultaba tan familiar. Pasó una semana. Casi había olvidado aquel extraño encuentro en el malecón, atribuyéndolo todo al cansancio y al calor. Todo parecía normal. En casa todo era correcto. Mateo siempre me recibía con una sonrisa. Preparaba té, me preguntaba cómo había sido mi día. A veces nos quedábamos hasta tarde en la cocina, hablando de libros, de los estudiantes, de nuestros sueños de una casita en las afueras. Era atento, paciente, tranquilo, y yo lo amaba a mi manera. Amaba sus manos cálidas, su costumbre de releer sus novelas favoritas, su silenciosa lealtad, pero a veces deseaba que alguien me mirara de otra forma, sin suavidad, sin expectativas, que me viera como a una mujer, no solo como a la compañera correcta de una vida perfecta. Alejaba esos pensamientos, hasta que el día volvía a casa atravesando el parque. Estaba tranquilo, olía a césped recién cortado y a tierra mojada. Y de pronto él otra vez. Raúl estaba junto a una moto aparcada, con las mangas de su camiseta remangadas, concentrado en ajustar la cadena. Sus movimientos eran bruscos, rudos, llenos de una fuerza inexplicable. Reducí el paso. Él levantó la cabeza. Tú otra vez, dijo, sin sonreír, aunque en su voz había un matiz de burla. Parece que compartimos rutas. Intenté sonreír. Demasiado rápido, él se limpió las manos con un trapo y se acercó. No pareces de las que montan en moto. Su voz era ronca, un poco cálida. ¿Y siempre juzgas tan rápido?, pregunté, intentando sonar ligera, solo a quienes se ven demasiado correctas. Su sonrisa era casi tierna. Extendió la mano. Raúl. Puse mi mano en la suya. Cálida. Áspera. Viva Lucía, dije. Guardamos silencio unos segundos eternos. Y en ese silencio, sentí por primera vez en mucho tiempo algo punzante, inexplicable. Si quieres, te enseño a conducir, propuso de pronto. Señalando su moto, me reí. Demasiado fuerte. Demasiado torpe. Gracias, pero prefiero seguir entera. Raúl asintió. Y en su mirada había una extraña tranquilidad, como si supiera que, tarde o temprano, sería yo quien se acercaría a él, sin miedo, sin preguntas. Aquella tarde, el cielo parecía haberse derrumbado sobre la ciudad. El aire estaba tenso, como una cuerda estirada. Me quedé trabajando hasta tarde. Mateo había viajado a una conferencia en una ciudad cercana y el departamento vacío no me atraía. Cuando finalmente salí a la calle, las primeras gotas de lluvia ya golpeaban el asfalto. Apuré el paso hacia el primer café que vi, buscando refugio del aguacero. El pequeño timbre de la puerta sonó cuando entré, y lo vi enseguida. Raúl estaba sentado junto a la ventana, su chaqueta mojada tirada sobre la silla de al lado, el cabello revuelto, el rostro concentrado. Levantó la mirada y una sonrisa apenas visible cruzó sus labios. Esa mirada, sin pedir permiso, sin invitar. Casi me di la vuelta para irme. Casi. ¿Te mojaste? Su voz era tranquila, casi rutinaria. Un poco, suspiré, acercándome. No sabía por qué, pero sentía que mis piernas ya no me obedecían. Raúl apartó una silla. Siéntate. Me senté frente a él. El corazón me latía en la garganta. Guardamos silencio. Solo el sonido de la lluvia tras la ventana y la música apagada de una vieja radio. ¿Siempre eres tan cautelosa?,
Preguntó de repente. Sonreí, con ironía. ¿Y qué crees tú que debería hacer? Él se encogió de hombros. A veces solo hay que sentir, no pensar. Sus palabras recorrieron mi piel como un escalofrío. Me giré hacia la ventana, fingiendo contemplar la lluvia. Pero cuando su mano rozó la mía, un roce leve de los dedos, no la retiré. Y cuando se levantó y preguntó, ¿vienes conmigo? No respondí. Simplemente me levanté y lo seguí hacia la noche, donde retumbaban los truenos y olía a asfalto mojado. No pensaba, sentía. Me desperté temprano. Afuera todavía lloviznaba. La habitación olía a cuero mojado, a metal y a algo áspero. Ajeno, me incorporé lentamente de la cama. Estaba vacía, Raúl ya no estaba. En la mesita había una taza de café a medio terminar. La ventana abierta hacía golpear la cortina y el aire fresco de la mañana se colaba por la rendija. Me quedé allí, de pie, en una habitación extraña, vestida solo con una camisa ligera, intentando respirar de forma pareja. Sin llamadas, sin preguntas, sin promesas. Mi chaqueta estaba sobre una silla. Me vestí en silencio. Encontré mis zapatos, uno de ellos escondido bajo la cama. Cuando salí a la calle, el viento me golpeó de lleno. Asfalto mojado, calles vacías. Todo parecía extrañamente normal, como si la noche se hubiese disuelto, como un sueño mal recordado. Caminaba hacia casa, esforzándome por no pensar. Solo ponía un pie delante del otro. Cuando giré la llave en la cerradura y entré en el departamento, lo primero que sentí fue el olor a café, el de casa, el de siempre. «Lucía», llamó una voz desde la cocina. Mateo había vuelto en la noche. Antes de lo previsto, en su voz había alegría. Una alegría simple, cálida. Me quedé inmóvil. Luego forcé una sonrisa y respondí, «Estoy aquí». Él salió al pasillo, sonrió, me abrazó. Me dejé abrazar. Dejé que el calor de sus brazos me envolviera. Como si nada hubiera pasado, pero por dentro ya todo era distinto. Y yo sabía, no había camino de regreso. Pasaban los días. Por fuera, todo seguía igual, desayuno, trabajo, cena. Conversaciones sobre libros y planes para el verano. Solo que cada vez me sorprendía más a mí misma, sin escuchar lo que decía. Mateo mirándolo, sintiendo que, entre nosotros, se había levantado una pared invisible. Me esforzaba por ser la de antes. Me ataba la bufanda antes de salir, como a él le gustaba. Cocinaba su pasta favorita los domingos. Reía con sus chistes, a veces. Casi lograba olvidarlo. Pero por las noches miraba por la ventana y me sorprendía pensando, ¿y si él está allí? Raúl, y cada vez el corazón se me encogía dolorosamente ante la incertidumbre. Mateo notaba el cambio. Lo veía en sus ojos cuando me preguntaba, ¿estás cansada? Cariño, solo mucho trabajo, respondía, evitando su mirada. Un día, me compró lirios blancos. Yo amaba los lirios. Se quedó en la puerta, con el ramo en las manos, y se veía tan familiar, tan correcto, que me dieron ganas de llorar. «Eres la más hermosa», dijo sonriendo. Lo abracé. Fuerte. Demasiado fuerte, porque en ese momento, entendía, cada vez le pertenecía menos. Y lo más aterrador era que ya no sabía si quería cambiarlo. Luché conmigo misma durante mucho tiempo. Cada día me convencía de que todo había terminado. Que había sido un error. Que podría olvidarlo. Pero una tarde volví a pasar por aquel parque, y vi la moto. La misma. Raúl estaba sentado en un banco, la chaqueta tirada a su lado. Miraba al frente, como si supiera que yo vendría. Me quedé de pie a la distancia, incapaz de dar un paso. Él levantó la cabeza. «Pensé que no vendrías», dijo con calma. Me acerqué. El corazón me latía en las sienes. «Esto está mal», susurré. Él se levantó. Quedó tan cerca, apenas medio paso entre nosotros. «¿Qué es lo correcto, Lucía?» Su voz era baja, pero había en ella algo salvaje, como el viento. Antes de la tormenta, lo miré a los ojos, y supe que ya no había palabras que pudieran detenernos. «Debería irme», susurré. «Entonces vete», dijo él, sin moverse. Di un paso atrás, y me detuve. Raúl se acercó, su mano rozó suavemente mi mejilla. Cerré los ojos. Dentro de mí luchaba todo: amor, miedo, deber, deseo, fuego y hielo. Pero al abrir los ojos, vi en su mirada, no una exigencia sino aceptación. No pedía nada, solo estaba ahí, y fui yo quien dio el paso hacia él. Y el mundo alrededor dejó de existir. A la mañana siguiente, volví temprano a casa. El mundo volvía a parecer el de siempre. El aroma a café en la cocina, la luz suave filtrándose a través de las cortinas. Pero yo ya no era la misma Lucía que alguna vez encajó en ese mundo sin pensarlo. Abrí la puerta en silencio, y vi a Mateo. Estaba sentado a la mesa, frente a él. Mi cuaderno, abierto. En la página, bocetos de poemas. Demasiado sinceros. Demasiado vivos. Me quedé inmóvil. Él levantó la vista hacia mí, sin rabia, sin reproches.
Solo cansancio y dolor. ¿Es sobre él?, preguntó. No respondí. Las palabras se atoraron en mi garganta. Mateo se levantó. Se acercó. Pasó los dedos por mi cabello con una ternura que sabía a despedida. Siempre supe que algún día querrías algo más, dijo en voz baja. Solo esperaba que ese algo fuera yo. Apreté los labios. La garganta me ardía por las lágrimas. Tomó su chaqueta de la silla. Me voy. Te daré tiempo para pensar, asentí, sin poder pronunciar palabra cuando la puerta se cerró tras él. Me quedé sola, con el silencio, conmigo misma. En el teléfono parpadeaba un nuevo mensaje de Raúl. ¿Lista? Miré la pantalla durante mucho tiempo. Mucho, y en algún momento entendí, nadie podía darme la respuesta correcta. Ni Raúl, ni Mateo. La elección debía hacerla yo, y en esa elección estaba toda. Pasaron 3 meses de alquilé un pequeño departamento sobre una vieja panadería. Trabajaba más que antes. Escribía artículos que nadie recordaba. A veces, por las noches, me sentaba junto a la ventana. Bebía té frío y escuchaba cómo respiraba la ciudad bajo mis ventanas. Raúl desapareció tan repentinamente como había entrado en mi vida. Sin escándalos, sin promesas. Simplemente, un día ya no estaba. ¿Y yo no salía a buscarlo, Mateo? A veces lo veía en la calle, iba acompañado. Reía, y yo le sonreía de vuelta, de verdad, sin rencor, sin reproches, solo con gratitud por todo lo que habíamos compartido. Aprendí a vivir con el silencio. Aprendí a no temerle a la soledad, y a no esperar que alguien llenara el vacío por mí. Un día, al pasar frente a la vidriera de una tienda antigua, vi mi reflejo, y de pronto pensé, ya no era la misma Lucía que quería quemarse a cualquier precio. Era otra, más vacía, más cautelosa, y quizás más honesta. Me detuve. Deslicé los dedos sobre el vidrio frío, y susurré, muy bajo, perdón. Solo el eco en mi mente me respondió. Nadie más. A veces, un solo error no destruye tu vida de inmediato. Simplemente te cambia en silencio. Y después, ya nunca vuelves a mirar el mundo de la misma manera. Pero, quizá, ahí reside la verdadera madurez, no esperar el perdón ni de otros, ni de uno mismo, sino simplemente seguir adelante, con el silencio dentro, y con una verdad que ya no se puede negar.